Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. El régimen de Nicolás Maduro decidió suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas. En Ecuador, desde que el presidente Daniel Noboa declaró conflicto armado interno contra el crimen organizado, se han detenido más de 8.000 personas, de las cuales 241 enfrentan cargos por terrorismo. En Rusia, el principal líder opositor al régimen de Vladimir Putin, Alexei Navalny, falleció en una prisión ártica. Su repentina muerte arroja nuevas sombras sobre el Kremlin y Putin por sus prácticas autoritarias y represivas. La OTAN anunció la creación de un centro de entrenamiento en Polonia para militares ucranianos. Comenzamos con el desarrollo de la información. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro decidió suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Caracas. La decisión de expulsar al personal de la ONU se produce tras la detención de la experta en temas militares Rocío San Miguel, conocida por su oposición al gobierno. El régimen venezolano de Nicolás Maduro decidió suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas, ordenando que todo su personal abandone el país en un plazo de 72 horas. La medida fue tomada luego de que la misión de la ONU expresara su preocupación por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, quien ha sido crítica del régimen de Maduro y ha sido acusada de presuntas actividades terroristas. Esta decisión ratifica el carácter totalitario del régimen, que busca eliminar la presencia de organismos internacionales en el país, quienes han denunciado las permanentes violaciones de derechos humanos en Venezuela. La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se estableció en Venezuela en el 2019 para evitar que la dictadura continúe reprimiendo a sus opositores. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro continúa socavando la democracia y el Estado de Derecho en el país, persiguiendo a los políticos de la oposición y no garantizando unas elecciones libres y justas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su profundo pesar por la decisión de la dictadura de Venezuela de suspender las actividades de su misión en Caracas. En un breve comunicado, la portavoz Rabina Shamdasani afirmó que están evaluando los próximos pasos a seguir mientras continúan dialogando con las autoridades venezolanas. La medida tomada por el régimen de Nicolás Maduro fue atribuida a la supuesta instrumentalización del trabajo de la ONU en contra del Ejecutivo venezolano. Esto ha llevado a la dictadura a anunciar una revisión integral de los términos de cooperación acordados en el año 2019, así como la expulsión de 13 funcionarios de la misión. Dicha misión ha expresado su preocupación por una serie de actos que contravienen el derecho internacional, incluyendo detenciones y amenazas de detención a miembros de la oposición, así como la inhabilitación de dirigentes políticos. La visita del ex alto comisionado, Michelle Bachelet, en el año 2019, había generado esperanzas de mejora en materia de derechos humanos en Venezuela, aunque su sucesor, Volker Turk, continuó señalando la necesidad de liberar a personas detenidas arbitrariamente y tomar medidas para acabar con las torturas. Sin embargo, Turk también mencionó restricciones para acceder a algunos centros de detención en el país. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se pronunció a través de un comunicado y condenó enérgicamente la expulsión de los miembros de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Machado considera que este acto como un grave atentado contra los derechos fundamentales y una maniobra peligrosa para socavar la posibilidad de elecciones presidenciales libres y transparentes. Además, sostiene que Maduro ha incumplido los acuerdos de Barbados diseñados para garantizar condiciones equitativas a la oposición en la contienda electoral. Enfatiza que el régimen, temeroso de la mayoría que lo repudia, recurre a tácticas de acoso, persecución y represión contra líderes políticos, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. La opositora, inhabilitada para participar en elecciones, alerta sobre la intensificación de la crisis política y la probable escalada de persecuciones sin la presencia de la ONU para documentar las atrocidades de la dictadura. María Corina Machado insta a los gobiernos latinoamericanos a rechazar las acciones de Maduro y presionar para el retorno de la ONU a Venezuela, subrayando la importancia de seguir trabajando por los derechos humanos y denunciando las violaciones del régimen a nivel internacional. En Ecuador, la declaración de conflicto armado interno por el presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado ha resultado en una intensa operación de seguridad con más de 8.000 detenidos, de los cuales 241 enfrentan cargos por terrorismo y la incautación de toneladas de drogas, armas y municiones. En Ecuador, la lucha contra la violencia ha sido intensa en los últimos 37 días, desde que el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno contra el crimen organizado. Durante este periodo, más de 8.000 personas han sido detenidas, de las cuales 241 enfrentan cargos por terrorismo. Las autoridades también han decomisado más de 52 toneladas de droga y ejecutado casi 100.000 operaciones conjuntas, incluyendo 153 contra grupos terroristas recientemente identificados. El balance revela la magnitud de la operación, más de 2.600 operaciones diarias, el decomiso de miles de armas de fuego, explosivos y municiones, así como la captura de cientos de vehículos y embarcaciones utilizadas en actividades delictivas. El costo humano también se hace evidente, con 8 presuntos terroristas abatidos y 2 miembros de la policía fallecidos en el estado de excepción. Sin embargo, no se han reportado bajas en las filas militares. La respuesta del gobierno incluye la recaptura de 34 reclusos de los casi 90 que se fugaron durante los motines carcelarios a principios de año. La identificación de 22 grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes marca un cambio significativo en la estrategia gubernamental, permitiendo el empleo de todos los recursos disponibles para neutralizar estas amenazas. Aunque la acción del gobierno ha sido energética, persisten desafíos en la restauración del orden y la seguridad duradera en Ecuador. La contención de la violencia y el crimen organizado seguirá siendo una prioridad clave en la agenda del país. Un informe del Pew Research Center pone al descubierto la profunda insatisfacción de los estadounidenses con la política migratoria del presidente Joe Biden, con más del 80% de los encuestados desaprobando su gestión en la frontera con México. Este descontento se refleja incluso entre los demócratas, con un récord del 73% expresando una opinión negativa sobre esta política durante su mandato. Un estudio del Pew Research Center revela que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta una ola de críticas sobre su política migratoria, con más del 80% de los estadounidenses desaprobando su gestión. Estas cifras revelan un descontento generalizado y demuestran el desastroso manejo de la migración hacia Estados Unidos por parte de la administración Biden. El informe indica que solo el 18% de los encuestados considera que el gobierno está manejando adecuadamente la situación en la frontera con México, mientras que más del 80% lo califica como mal o muy mal, con un 45% describiéndolo como pésimo. Es relevante destacar que incluso entre los demócratas el descontento es alto, con un 73% de ellos expresando una opinión negativa sobre la política migratoria de Biden, lo que marca un récord durante su mandato en este tema. Estas opiniones críticas no se limitan solo al ámbito migratorio. En materia económica, Biden también enfrenta un escrutinio severo,
con evaluaciones igualmente negativas. Las altas tasas de desaprobación demuestran no solo un deficiente manejo de la política migratoria y económica de la administración de Joe Biden, sino un severo descontento en la población. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, respondió a las crecientes preocupaciones sobre la supuesta intención de Rusia de colocar un arma nuclear en el espacio. A pesar de los informes alarmantes que han circulado, Sullivan expresó sorpresa ante la alarma generada, destacando que no existe una amenaza inmediata para la seguridad nacional. El asesor de seguridad nacional del gobierno de Joe Biden, Jake Sullivan, respondió a las crecientes preocupaciones sobre la supuesta intención de Rusia de colocar un arma nuclear en el espacio. Pese a los informes que han circulado en múltiples medios de comunicación, señalando este plan como una grave amenaza a la seguridad nacional, Sullivan ha expresado sorpresa ante la alarma generada, subrayando que no existe una amenaza inmediata para la seguridad. La noticia originalmente surgió tras la advertencia del presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Mike Turner, quien solicitó al presidente Joe Biden desclasificar información sobre una capacidad militar extranjera desestabilizadora. Sin embargo, Sullivan indicó que ya había programado una sesión informativa con los principales líderes del Congreso antes de que la noticia se hiciera pública. Aunque la idea de un arma nuclear en el espacio es inquietante, Sullivan dijo que se trabaja para contener tales riesgos de manera proactiva, asegurando que la seguridad nacional se mantiene firme frente a diversas amenazas. La OTAN anunció la creación de un centro de entrenamiento en Polonia para militares ucranianos. Esta iniciativa, discutida durante la última reunión de ministros de defensa, busca fortalecer la capacitación de soldados de Kiev junto a sus homólogos aliados, compartiendo lecciones aprendidas de la invasión rusa contra Ucrania. El centro, previsto para inaugurarse más adelante este año, se suma a la misión lanzada por la Unión Europea a finales del año 2022. Esta misión tiene como objetivo instruir a 60.000 uniformados ucranianos en Polonia y Alemania antes del otoño. A pesar del apoyo demostrado por la OTAN, los Estados miembros no han cambiado su postura respecto al ingreso de Ucrania al bloque. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó que aunque estos proyectos acercan a Ucrania a la alianza, la invitación se hará cuando todos los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones. Por otro lado, varios países de la OTAN reafirmaron su compromiso con Ucrania, ofreciendo asistencia militar. El Reino Unido y Letonia liderarán una coalición para proporcionar 1 millón de drones al país, mientras que Canadá, Finlandia y Noruega extendieron ofertas en desminado, misiles y defensas antiaéreas. Durante una visita a Tirana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció la próxima apertura en marzo de una base aérea de la OTAN en Albania, país miembro desde el año 2009. Blinken destacó que la base en Čukov será una muestra sólida de cooperación en defensa entre los 31 aliados participantes. El secretario de Estado también resaltó el aumento del gasto en defensa por parte de los aliados de la OTAN en los últimos 3 años, aunque señaló que no todos han alcanzado el objetivo del 2% de su PBI destinado a defensa. Albania, que aspira a ingresar a la Unión Europea, ha sido un firme partidario de Ucrania, enviando ayuda militar y siendo uno de los principales contribuyentes per cápita. Albania será sede de una conferencia internacional sobre Ucrania a finales de febrero, con la expectativa de la presencia del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Durante su visita, Blinken también se reunió con el presidente albanés, Bayram Begash,
y con el representante de un cuerpo de lucha contra la corrupción. La visita destaca el papel de Albania como un aliado clave en los Balcanes occidentales y su compromiso con la estabilidad regional y la cooperación internacional. La súbita muerte de Alexei Navalny, líder opositor ruso en una prisión ártica, arroja sombras sobre el Kremlin y Putin. Navalny, figura prominente en la lucha contra la corrupción, sufrió persecuciones y un intento de asesinato. Su traslado a una prisión remota en el año 2023 generó preocupaciones y su fallecimiento plantea cuestionamientos sobre la transparencia y derechos humanos en las cárceles rusas. Su pérdida deja un vacío en la defensa de la democracia en este país. El principal líder opositor al régimen de Vladimir Putin en Rusia, Alexei Navalny, falleció en una prisión ártica a los 43 años. Su repentina muerte arroja nuevas sombras sobre el Kremlin y Putin por sus prácticas autoritarias y represivas. La falta de información sobre la causa de su muerte levanta sospechas. Navalny fue una figura destacada en la lucha contra la corrupción y defensor de la democracia en Rusia. También enfrentó constantes persecuciones políticas y una pena de 19 años en la cárcel por supuesto extremismo. El opositor número 1 de Vladimir Putin también fue víctima de diversos ataques e incluso de un intento de asesinato. En el 2017 fue atacado por varios hombres que le arrojaron antisépticos en la cara, causándole daños en un ojo. En el 2020 sobrevivió a un intento de envenenamiento que atribuyó directamente a Vladimir Putin. El traslado de Navalny en diciembre del 2023 a una prisión remota cerca del Círculo Polar Ártico levantó preocupaciones sobre su bienestar y seguridad. Su fallecimiento en estas circunstancias genera preocupaciones sobre la transparencia y el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario ruso, conocido por su dureza. La partida de Alexei Navalny deja un vacío en la lucha por la democracia en Rusia y destaca la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos y opositores políticos del Kremlin. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez. Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos con nuestra información deportiva hablándoles de tenis, porque el tenista argentino Camilo Hugo Carabelli perdió 6-2 y 7-5 ante el español Carlos Alcaraz. Esto en un partido disputado en la cancha Guillermo Vilas, correspondiente al Abierto de Buenos Aires. Hugo Carabelli, clasificado en el puesto 134 del ranking mundial, perdió en 2 sets consecutivos, 6-2 y 7-5, ante Carlos Alcaraz, número 2 del mundo. En un partido que duró 1 hora y 45 minutos, el tenista argentino Hugo Carabelli, a pesar de la derrota, fue ovacionado por el público asistente por su desempeño durante el enfrentamiento ante el español. Previamente, Carabelli había vencido al peruano Juan Pablo Varillas en la ronda de 16avos de final en 2 sets consecutivos. Cabe destacar que Hugo Carabelli, de 24 años, acumulaba 8 victorias consecutivas en arcilla antes de enfrentarse al destacado jugador español Carlos Alcaraz. Ecuador tiene actualmente 19 deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024, según informó el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Jorge Delgado. Jorge Delgado, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, afirmó que el país cuenta con 19 atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024. Delgado dijo que aspiran a igualar o superar la cifra de 49 deportistas que participen en los Juegos Olímpicos, como sucedió en Tokio 2020. En una ceremonia en la Embajada de Francia en Quito, el campeón olímpico de ciclismo de ruta, Richard Carapaz, expresó su ilusión por competir en unos Juegos Olímpicos. Carapaz, aún en busca de un cupo para París 2024, recordó la dificultad de clasificar y la importancia de ganar una medalla olímpica.
Por su parte, el marchista David Hurtado, que representará a Ecuador en París, destacó la importancia de la reunión en la embajada para fortalecer la comunicación entre deportistas, equipos de trabajo y autoridades. Otros atletas ecuatorianos como Andrés Torres y María Sol Naranjo también expresaron sus expectativas y dedicación para los próximos Juegos Olímpicos. Y les contamos que inició el Mundial de Fútbol Playa en los Emiratos Árabes Unidos, evento que se jugará desde el 15 de febrero y terminará el próximo domingo 25 del presente mes. La selección de Argentina debutó en el Mundial de Playa con una derrota 4-3 ante el representativo de Tahití. El siguiente partido del albiceleste será ante Irán este sábado. Por su parte, la selección de Colombia perdió 3-2 en su debut ante Japón y la selección cafetera enfrentará a Senegal este domingo en su próximo partido. Finalmente, la selección de México cayó 8-2 ante la potente Portugal, que ha levantado la copa en 2 ocasiones. Las acciones del Mundial de Playa continuarán este fin de semana. Y Barcelona de Ecuador llevará a cabo su tradicional evento conocido como la Noche Amarilla en Quito, después de que las autoridades de la alcaldía de Guayaquil negaran los permisos para realizar el evento en esa ciudad. El equipo del Barcelona buscará replicar la festividad en el Estadio Olímpico Atahualpa en la capital ecuatoriana el próximo 24 de febrero. Aunque aún no se han anunciado detalles sobre el rival ni el horario del evento, se espera que la Noche Amarilla en Quito atraiga a los del Barcelona y llenen el estadio en su presentación. Recordemos que el Barcelona presentó a su plantilla para la temporada 2024 en Nueva Jersey, Estados Unidos, en un partido amistoso ante el Unisamba FC. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos, no se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal de YouTube, @TV Libertad Oficial, y entérate más escaneando el código QR que está en sus pantallas. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Su permiso.